el día en que renací. Jan Manu acababa de entrar en la residencia como una niña huérfana. Adoptó a mi madre como su madre adoptiva y luego se apoderó de todo lo que me pertenecía. En mi vida pasada fui obligada, por su causa, a casarme con un hombre que la amaba a ella, soportando humillaciones interminables hasta que me arrojé desde la muralla de la ciudad y encontré una muerte trágica en tierra extranjera. Ahora, al reencontrarnos, Jan Manu se escondía detrás de mi madre y asomaba tímidamente para mirarme. Hermana, soy Psu. Torcí los labios. ¿De dónde salió esta chica salvaje, atreviéndose a llamar hermana a esta princesa? La sensación de que cada hueso se hacía añicos al golpear el suelo tras saltar de la muralla era insoportable, pero aún más insoportable fue ver a Jan Manu del brazo de mi madre, entrando juntas íntimamente en la residencia el mismo día de mi renacimiento. Jan Manu era una huérfana que mi madre había recogido en el camino de regreso tras visitar a mis abuelos maternos. Aunque sus rasgos aún no habían madurado del todo, ya poseía una belleza deslumbrante. En mi vida anterior, cuando ella entró en la mansión, yo ya había recibido el edicto imperial junto con otras hijas del clan imperial y fui al templo Tanjin a raparme y dedicarme a la vida monástica, rezando durante medio año por la recuperación de la larga enfermedad de la emperatriz viuda. Salí de la mansión por la mañana y Jan Manu entró al mediodía, nos cruzamos por un suspiro. Cuando regresé 6 meses después, ella ya se había convertido en la querida cuarta señorita. Mi padre, habitualmente severo, la trataba con una ternura inusual. Mi madre, que rara vez prestaba atención a sus hijos, le mostraba una indulgencia especial. Mi hermano mayor la adulaba constantemente, e incluso mi residencia pasó a ser su morada. En un banquete organizado especialmente para mí, mi madre habló con un tono a la vez suave e incuestionable. Su es frágil, y la residencia Montaña Luna tiene un estanque de aguas termales. Como hermana mayor, debes cederle el patio. Ya he ordenado que te preparen una nueva residencia. Mi padre permaneció en silencio mientras mi hermano mayor servía distraídamente un plato a Jan Manu, que mantenía la cabeza baja. Ella me lanzó una mirada tímida. Apreté con fuerza los palillos. Tras medio año de separación, ¿a madre no le importaba en absoluto su propia hija? ¿Qué disparate era ese? Mi madre frunció sus delicadas cejas. Parece que tu retiro no ha domado tu carácter obstinado, sino que te ha enseñado a desafiar a tus mayores. Con esa acusación de falta de respeto, la comida se volvió insoportable y abandoné primero el salón. Tras dar unos pasos, escuché detrás de mí una voz temblorosa entre lágrimas. Madre, por favor devuélvale las residencias a mi hermana, fui yo quien se la quitó, no la culpes. Tal vez por mi renacimiento, hoy me desplomé incluso antes de subir al carruaje rumbo al templo Tian, perdiendo el conocimiento al instante. En el salón principal de la mansión acababa de terminar de beber la medicina, con su amargor aún en la lengua, cuando mi madre regresó con Yang Wansu, al verme tras más de un mes, se llevó la mano al pecho y dijo con tono sorprendido que me había vuelto aún más indolente. Apoyándome en el poder de mi padre y atreviéndome a descuidar un edicto imperial. Mi padre es el príncipe de Han, aunque no de sangre imperial, obtuvo las vastas posesiones de la familia Wong con su propia sangre y sudor en el campo de batalla. Gracias a él recibí el título de princesa a temprana edad cuando llevó a toda la familia a custodiar la frontera y yo quedé sola en el palacio, criada al lado de la emperatriz viuda. Se llamaba crianza, pero en realidad era cautiverio. No recibí educación en poesía ni libros, ni una formación adecuada en etiqueta o moral. Una niña demasiado joven para comprender el mundo no podía escapar a las intrigas siniestras del palacio, y día tras día fui halagada hasta la asfixia durante 7 largos años. Anhelé día y noche el regreso de mi familia, soñando con reuniones felices a su lado, pero al final me convertí en la extraña. Más tarde, cuando la gran dinastía cayó, fui obligada a reemplazar a Jan Manu en un matrimonio político con una tierra extranjera, sola y desamparada, prisionera en la residencia del príncipe. Tragué mi orgullo y resistí. Y aún en esa humillación encontré mentores que me guiaron y amigos que me protegieron, aunque finalmente perdí por un solo paso en falso y fui derrotada por completo, morí rugiendo. Ahora, al recordarlo, aquellos días se sienten mucho más vívidos que esta existencia presente de sufrimiento silencioso constante. Cuando mi madre exigió saber por qué permanecía en la mansión, mi mirada la atravesó y se posó en Jan Manu, esbelta y delicada, una belleza frágil en ciernes. Mi madre tomó su pálida muñeca y me la presentó.
Esta es mi hija adoptiva, vivirá en la mansión a partir de ahora. Los brillantes ojos de Jan Banu centelleaban como velados por la niebla. Hermana, soy Bsu. Incliné la cabeza con una leve sonrisa burlona. ¿Alguna chica salvaje osa llamar hermana a esta princesa? Mis palabras ásperas provocaron una reprimenda inmediata de mi madre, con el dolor de la decepción en su voz. Yo repliqué, madre, ¿no percibes el aroma medicinal que impregna este salón? El acre amargor invadió mis fosas nasales, recordándome una y otra vez que a mi madre no le importaba realmente. Quería a Jan Banu sin razón y hacía la vista gorda ante su propia sangre. Jan Banu tiró suavemente de la manga de mi madre, que reaccionó sobresaltada. ¿Estás enferma? ¿Te ha visto el médico de la casa? Me recosté en la silla, sosteniendo mi aún pesada cabeza con la mano, y dije que había enviado a alguien con el salvoconducto al palacio para llamar al médico imperial. Mi madre frunció el ceño diciendo que si era una dolencia menor no había por qué molestar al palacio interior y que mi temperamento estaba realmente malcriado. Sí, malcriado. ¿Acaso no es eso lo que las nobles damas del palacio disfrutan, verme arrogante y rebelde? Mi enfermedad surgió de repente y me hizo perder el momento de entrar al templo a rezar por la salud de la emperatriz viuda. El médico imperial recetó varias dosis diciendo que mi espíritu estaba agitado y que él y la sangre estaban obstruidos, requiriendo una recuperación cuidadosa. Al oír esto, el emperador me eximió del retiro. Mi madre llevó a Jan Banu a alojarse en un templo a las afueras de la capital, manteniéndonos distantes, y por el momento reinó la calma. A comienzos de primavera, una llovizna constante cayó incluso entrada la noche. Con una vela en la mano, me apoyé en la ventana para observar la lluvia cuando, entre el repiqueteo, una figura azul con un paraguas de papel aceitado se acercó a la casa. El paraguas cerrado se deslizó hasta la puerta, trayendo un frío húmedo, y antes de que llegara hasta mí su voz se adelantó. Alteza, le he traído pasteles de heno. La túnica de mi segundo hermano estaba húmeda. Le dije que tuviera cuidado de no resfriarse, y él respondió que el clima ya se estaba templando mientras sacaba del pecho el paquete envuelto en papel aceitado, aplastado y arrugado, cuyo contenido podía imaginarse sin abrir. Se golpeó la frente con vergüenza diciendo que se habían aplastado al apresurarse bajo la lluvia y que me compraría otros frescos al día siguiente. Solo él recordaba mi gusto por esos pasteles, los mejores de la capital, que siempre me traía al volver del campo de entrenamiento. Pero al mirar el pastel sobre la mesa, lo que apareció ante mis ojos fue la carta manchada de sangre anunciando la muerte de mi segundo hermano en batalla, con sus restos perdidos para siempre. Cuando el carruaje de mi boda pasó por el lugar de su muerte, ni siquiera pude bajar a rendirle homenaje. Y el corazón me dolió como envuelto en capas de espinas y lianas, hasta respirar provocaba espasmos de dolor. Mi segundo hermano, Jen, siempre trató a los demás con sinceridad. Creyó que yo estaba celosa por la hija adoptiva y trató de consolarme, y yo, para callarlo, di un mordisco al pastel y le metí otro en la boca. Mi madre era fría conmigo y también con mis dos hermanos. Cuando supo que el segundo había sido herido en batalla, apenas le dirigió una mirada. Lo que yo ansiaba y no podía tener, él tampoco lo tuvo jamás. ¿Cómo podría consolarme? Con la boca llena de pastel, miró alrededor y murmuró que había demasiadas velas encendidas en mi habitación y que no podría descansar bien. Al verlo extender la mano para apagarlas, me puse rígida y grité que no las tocara, y su mano quedó suspendida en el aire, el rostro lleno de confusión. Tragué saliva y le dije que estaba cansada y que regresara primero. Tras su partida, el silencio volvió y, apoyada en el escritorio, sentí como si hubiera regresado a la residencia del sexto príncipe en la ciudad imperial de Nanua, donde los sirvientes que me acompañaron en el matrimonio murieron uno a uno ante mis ojos y el patio quedó sumido en una oscuridad total, dejando solo la sensación pegajosa del barro mezclado con sangre adherida a mi cuerpo, solidificándose en años de pesadillas. Ese fue el regalo del sexto príncipe de Nanua, que volcó sobre mí todo su odio hacia la familia imperial Duchi y su resentimiento por haber sido privado de su amada. Debido a mi actitud fría e inflexible y a mi negativa a reconocer a Jan Wanchu como hermana, el desagrado de mi madre hacia mí fue en aumento. Al principio me recluí por enfermedad y luego, al mejorar, comencé a visitar el palacio cada 2 días para acompañar a la emperatriz viuda. Y al estar fuera de la vista no surgieron conflictos.
Cuando llegó mayo y el calor del verano se acercaba, estaba recogiendo flores frescas para la emperatriz viuda en el jardín imperial cuando vi a un grupo de eunucos apresurarse hacia el palacio Chonsin, al preguntar por la prisa. Una criada respondió que el reino del Suryo había enviado a su sexto príncipe, Jansu, como rehén y que estaban preparando sus aposentos, pues el palacio Chonlin, remoto y frío, llevaba años abandonado y requería esfuerzo limpiarlo. Retiré la mirada, entregué el ramo y, tras despedir a la criada, tomé el desvío familiar hacia el salón Lujua, tan remoto como Chonlin, vasto y vacío, exhalando frialdad incluso en verano, junto a un sencillo escritorio. Alguien estudiaba absorto y al oír mis pasos alzó la cabeza. Con un leve brillo en los ojos de Joan Bayo, dejando el pincel y acercándose hasta quedar a un paso. Saqué las píldoras que me había costado una fortuna conseguir en los últimos días y dije que contenían insectos parásitos y que, una vez ingeridas, debía tomar medicina cada mes para suprimirlos, de lo contrario sangraría lentamente hasta morir. Wei Linggu tomó las píldoras como si recibiera un juguete nuevo, con los ojos aún brillando de diversión. ¿Por qué me elegiste, hermana Joan? Porque no tenía otra opción. Esas palabras dolieron. Wei Jing era una elección hecha por necesidad. Era el hijo póstumo del príncipe heredero depuesto. Salvado por pura suerte, abandonado a su suerte en el palacio Lua, mientras el emperador actual se volvía cada vez más senil. Sus hijos eran tiránicos e incompetentes, y los funcionarios de la corte se consumían en luchas entre facciones. Los cimientos de la dinastía Gueqi se pudrían como madera carcomida por gusanos. Más tarde, presionados por el estado sureño de Wu, se vieron obligados a ceder ciudades y territorios. Wei Linggu heredó no solo los rasgos sobresalientes del príncipe heredero depuesto, sino también su brillantez innata. Dentro de esos muros palaciegos, Wei Linggu era como una perla cubierta de polvo. Nuestros caminos nunca se cruzaron. En mi vida pasada, estuvo enfermo durante días sin cura y, cuando abandoné el templo Tianyun, ya llevaba más de un mes muerto. En esta vida, cuando me escabullí del palacio de noche, tropecé con un joven eunuco que había sido golpeado casi hasta la muerte mientras suplicaba por un médico para Wei Linggu. Me desvié hacia el salón Lua y le salvé la vida. Él quería vivir, y yo necesitaba justamente un filo legítimo. Dije la verdad, pero Wei Linggu solo se rió. Su túnica, ligeramente demasiado grande, se balanceaba suavemente, acentuando su delgadez. La luz del alba que se filtraba por las puertas del palacio proyectaba sombras cambiantes sobre Wei Linggu y sobre mí. Sonriendo, fijó su mirada en mis ojos y se tragó la píldora delante de mí. Instantes después, su espalda se arqueó y cayó lentamente de rodillas. Las venas de sus sienes comenzaron a palpitar mientras su respiración se volvía pesada. La sensación del insecto entrando en su cuerpo era desagradable. Permití que Wei Linggu, medio arrodillado ante mí, me sujetara la muñeca. Su estado era verdaderamente lamentable, pero solo así pude reunir un atisbo de confianza hacia él. Su agarre dejó marcas rojas en mi muñeca. Al cabo de un rato, Wei Linggu alzó la cabeza y dijo con dificultad: ¿Ahora puedes decirme qué necesitas que haga, matar a alguien por ti? Deslicé una nota en su túnica. Contenía varios contactos que había dispuesto dentro del palacio. Puedes recurrir a ellos. ¿A quién debo matar? Al sexto príncipe de Nano, Jansu. Aquello era una prueba, una que tanto Wei Linggu como yo comprendíamos. Quería medir el filo de su espada y, más aún, atarlo por completo a mi nave de ladrones. Wei Linggu recuperó algo de fuerza y levantó la mano para apartar los pétalos de hortensia que se habían prendido en mi cuello. Los pétalos cayeron en silencio en su palma. Sonrió y respondió: de acuerdo. Bajé la mirada, con un tono deliberadamente ambiguo. ¿No quieres saber por qué deseo que muera? Si la hermana Joan no quiere que viva, debe de ser culpa suya. En mi vida pasada, Jansu se enamoró de Yan Banu a primera vista. Tras aquel fugaz encuentro, Yan Banu le pasó en secreto unos pastelillos envueltos en un pañuelo, y Jansu quedó profundamente prendado. Después de la derrota del ejército de Guei, Jansu, ya de regreso en Nano, buscó casarse con Yan Banu, que entretanto se había convertido en princesa. Sus súplicas cayeron en oídos sordos, pues Yan Banu se negó, y con el corazón apesadumbrado él la dejó ir.
Más tarde, acordaron usar el pretexto de la compatibilidad astrológica para sustituirme temporalmente como novia de paz. Mi segundo hermano mayor murió defendiendo las fronteras, pero mi hermano mayor eligió sacrificarme a mí para proteger a su amada Jan Banu. Ese pensamiento hizo palpitar mis sienes. Cuando abandoné el palacio, ya había caído el crepúsculo y el sol poniente alargaba mi sombra, solitaria, sobre los escalones de piedra que conducían al Palacio Qian. El subdirector del observatorio astronómico se dirigía al salón principal cuando chocó conmigo, se inclinó y dijo: «Saludos, princesa Yong-Kon». Me detuve. Su momento era perfecto, la emperatriz viuda estaba de buen humor a esa hora. El subdirector se secó ostentosamente una gota de sudor inexistente y se hizo a un lado para ceder el paso. Al descender el último escalón, miré atrás hacia el imponente palacio. Para entonces, el subdirector ya debía de haberse reunido con la emperatriz viuda, y su humor seguramente se habría agriado. Envuelta en el resplandor anaranjado, subí al carruaje rumbo a la residencia. Antes de llegar a la mitad del camino, un sirviente corrió para detenernos. «Princesa, hay problemas. El segundo joven amo ha caído enfermo. Su Alteza me ordenó traer al médico imperial. Debe regresar de inmediato». Abrí la cortina de golpe, con un único pensamiento resonando en mis oídos. ¿Cómo pudo enfermar de repente mi segundo hermano? Había sufrido algunas heridas externas al mediodía en el campo de artes marciales. Al volver a la residencia, desarrolló de pronto una fiebre alta, seguida de un sarpullido por todo el cuerpo, y ahora deliraba por la fiebre. Apreté la cortina con tanta fuerza que quedó deformada. Heridas leves, fiebre alta, erupción, eran exactamente los mismos síntomas que había sufrido madre en mi vida pasada. Mientras cuidaba las flores, se raspó la palma de la mano y poco después aparecieron la fiebre y el sarpullido, casi costándole la vida. En aquel entonces, yo misma fui al palacio a llamar al médico imperial. Jan Banu permaneció junto a su cama usando su propia sangre como medicina y salvó su vida. Conmovida al despertar, madre inscribió el nombre de Jan Banu en el registro familiar e incluso persuadió a padre para que solicitara su título de princesa. Yo, por haber llegado tarde, fui reprendida por falta de piedad filial. Al ver entonces el aspecto demacrado de Jan Banu, incluso yo sentí compasión. Pero ahora los mismos síntomas habían afligido a mi segundo hermano. Salté del carruaje, corté las riendas con mi daga, tomé las bridas y espoleé al caballo hacia la mansión. El viento silbaba en mis oídos mientras una intención asesina se agitaba en mi pecho. Mi regreso fue oportuno, llegué justo cuando una criada le daba medicina a mi segundo hermano. Una multitud rodeaba la cama. Jan Banu, sostenida por mi hermano mayor, tenía el antebrazo fuertemente vendado. Al verme regresar, padre me llamó y explicó que la enfermedad repentina de mi segundo hermano había sido peligrosa y que, de no haber sido porque Jan Banu probó el remedio ancestral y extrajo sangre con determinación para mezclarla con la medicina, su vida habría estado en grave peligro. Me abrí paso entre la gente, me acerqué a la cama y toqué suavemente la frente de mi segundo hermano. Aunque la fiebre alta no había remitido tras un cuenco de medicina, el sarpullido rojo se había desvanecido notablemente. Esta vez, todo es gracias a Banu, suspiró madre aliviada. Deseo que Banu entre al salón ancestral y sea registrada en el libro familiar. A partir de ahora será mi verdadera hija. El semblante de padre se suavizó, al borde del consentimiento, y mi hermano mayor también miró a Jan Banu con satisfacción. Varias miradas se cruzaron y finalmente se posaron en mí. Limpié el sudor de mi segundo hermano con un pañuelo cuadrado y dije con indiferencia: «Madre decide». Los ojos de Jan Banu se llenaron de lágrimas, sus pupilas claras, como de otoño, brillaban húmedas. «Hermana, por fin me aceptas. Pensé que nunca te agradaría porque soy torpe». Ingresar en el registro familiar era un asunto mayor, y elegir una fecha auspiciosa para el salón ancestral lo era aún más. Mientras deliberaban la fecha, llegó un mensaje del palacio: la emperatriz viuda había enviado noticias. El observatorio astronómico informó que alguien de la familia Yan había interferido con mi carta natal, causando mi desmayo repentino antes de rezar por la emperatriz viuda en el templo Tianyun, y que ella misma había sufrido dolencias leves durante meses. Al principio,
La emperatriz viuda fue escéptica, pero cuando mi segundo hermano enfermó gravemente, se alarmó, y así, al día siguiente, envió emisarios desde el palacio. El mensajero eunuco se inclinó profundamente y dijo con cautela a mi padre, Su Alteza. La princesa Yonkom fue criada bajo la atenta mirada de la emperatriz viuda y es el tesoro de su corazón. Confinar a la señorita Yan en el salón budista ya es un acto de gran misericordia. Sin fecha para su liberación, copiando el Sutra del Corazón 100 veces al día. Sus brazos deben doler terriblemente. Nuestra emperatriz viuda siempre ha sido tan benevolente. Tras la partida del eunuco, el rostro de Yan Banu palideció mortalmente, se mordió el labio y miró indefensa a mi hermano mayor, quien le dio unas palmaditas suaves en la espalda. Tras pensarlo un momento, se dirigió a mí, hermana, no se puede confiar por completo en las palabras de los 8 caracteres, ¿por qué no entras al palacio y suplicas misericordia a la emperatriz viuda? ¿No eran del todo fiables? Entonces, ¿por qué en mi vida pasada insististe en que el horóscopo era verdadero y presentaste una petición al emperador para obligarme a casarme con Yan Banu? ¿Creíste de verdad que la emperatriz viuda temía que Yan Banu me hiciera daño? Respondí con suavidad. La emperatriz viuda solo temía que la presencia de Yan Banu me impidiera rezar por su bienestar, y por eso se enfureció. Copiar el Sutra del Corazón 100 veces al día haría que incluso unos brazos de hierro se quebraran. Todos estos años en el palacio he copiado muchos más sutras que eso. ¿Por qué mi hermano mayor nunca me mostró compasión? Se quedó atónito. Eres una princesa. Basta, golpeó padre la mesa. Que un súbdito cuestione la voluntad del soberano es el mayor de los delitos. Padre habla con sabiduría. Esta hija irá primero a ver al segundo hermano. Hice una reverencia y me retiré. La salud de mi segundo hermano mejoró con rapidez. El sarpullido rojo había desaparecido por completo. Ya había oído lo ocurrido en el patio delantero y, al verme, me aconsejó de inmediato no entrar al palacio para no provocar el desagrado de la emperatriz viuda. Me aferré a su brazo. Precisamente por eso he huido aquí, al lado del segundo hermano, en busca de un poco de paz. Sosteniendo un pergamino, me dio un golpecito en la frente con exasperación. Creciste junto a la emperatriz viuda, todos te llaman preciosa como oro y jade, pero sigues siendo el palacio. Debiste soportar muchas penurias. Soy una princesa, ¿quién se atrevería a hacerme sufrir? Solo tú te atreves a golpearme. Me froté la frente, suspirando por su falta de contención. Oí que galopaste por la calle larga cuando caí gravemente enfermo y perdí el conocimiento. Sonrió. ¿Cuándo aprendiste a montar? No lo sabía. Hija de una familia militar, lo aprendí de forma natural. ¿Y esta caligrafía alterada, también autodidacta? Mi segundo hermano levantó el pergamino. Leí este libro durante las noches de vigilia mientras te cuidaba. En las esquinas hay breves anotaciones de 2 caracteres. No sabía que reconocieras tan bien mi letra. Solo esos 2 caracteres revelaron la verdad. Todos estos años he conservado cada carta que enviaste a casa. Al ver tu caligrafía torpe, supe que nadie en el palacio te enseñó de verdad ni te trató con sinceridad. Mi letra de entonces, en efecto, era terrible. Mi padre una vez vio mi caligrafía y dijo que yo era demasiado indisciplinada. Ni siquiera los tutores del palacio lograban que escribiera correctamente, pero tú dijiste que sabías por qué, nadie me había enseñado bien. Los dedos de mi segundo hermano recorrieron las palabras sobre el papel. Tú nunca te interesaste por los textos militares, nunca montaste a caballo y nunca temiste a la oscuridad. ¿Te pasa algo? ¿Estás ocultándome algo con tu hermano aquí, a que le tienes miedo? Nadie notó esos cambios sutiles en mí, solo mi segundo hermano los recordaba. Si me obstinaba y me negaba a responder, conociendo su temperamento, no me presionaría. Tras un momento de silencio, tomé el libro de su mano y murmuré, con la mirada baja, ¿y si el segundo hermano ya no estuviera aquí? En aquel tiempo, la vieja dolencia de mi padre se agravó, renunció a su cargo y regresó con mi madre a su hogar ancestral para recuperarse. Años después, el emperador falleció, sus hijos se enfrentaron encarnizadamente y la gran dinastía quedó al borde del colapso. Yansu regresó a Nanua y, un año después, el ejército de Nanua lanzó un ataque sorpresa. Mi segundo hermano murió en batalla porque los refuerzos nunca llegaron.
Antes de que su cuerpo se enfriara, fui enviada a un matrimonio político, errante como una lenteja de agua sin raíces. No fue hasta un banquete de contemplación de flores que conocí a Jan Ram, la segunda princesa de Nanua. Todos los cambios comenzaron en ese momento. La taza de té se estrelló contra el marco de la puerta firmemente cerrada, sobresaltando a la sirvienta de afuera. El té salpicó por todas partes y dejó un desastre. A través de la puerta, la sirvienta preguntó con cautela: «Princesa, segundo joven maestro, ¿necesitan algo?» «No hace falta», interrumpí. Cuando volvió el silencio, el apoyabrazos de la silla había sido arrancado por las manos desnudas de mi segundo hermano. ¿Cómo se atreve? Incluso tras escupir esas palabras entre dientes apretados, las venas de sus nudillos seguían abultadas. Yo solo dije que había tenido un sueño y escogí los detalles más urgentes para contárselos, pero por su expresión entendí que sabía que el sueño era solo una excusa. Me giré para mirarlo. Siempre he tenido gente vigilando a Yang Wansu y no encontré rastro alguno de que te estuviera apuntando. Me lesioné en el campo de artes marciales. Regresé a la mansión y efectivamente enfermé, y ella vino con el hermano mayor a visitarme, si estuviera detrás de esto. Debía de tener cómplices dentro de la mansión. Mi segundo hermano se presionó las sienes y, como si recordara algo, se quedó quieto. Jansu llegará a la capital en unos días. En los últimos años, Nano ha estado siempre a la sombra de Duchi. Los rehenes enviados eran príncipes no queridos cuyas vidas poco importaban. Jansu, nacido de una criada del palacio, creció con un carácter marcado por la inferioridad y la ingratitud. Una vez, en la residencia imperial, porque el té servido por una criada estaba un poco caliente, mandó estrangular a las 6 doncellas de turno. Cuando esto llegó a oídos del emperador del sur, envió de inmediato a este hijo largamente ignorado como rehén. Incluso tras regresar al sur de Yu, Jansu siguió sin ser apreciado. Que la gran dinastía y tuviera que enviar a una princesa para casarse con el antiguo rehén Jansu fue únicamente para humillar a la familia real de Yi. La mirada de mi segundo hermano se ensombreció al mencionar de repente a Jansu. Hablé en voz baja. Ya he hecho los arreglos. El segundo hermano solo debe centrarse en ser un ministro leal y un general capaz. Mi segundo hermano tiene el corazón de un niño inocente. No debería haberse envuelto en estos planes oscuros y tortuosos. Basta con que yo sola viva en las sombras. En cuanto a Jansu, no permitiré que regrese vivo a Nanua para causarle problemas a Jan Ran. Yang Wansu, con sus esperanzas de entrar en el registro familiar truncadas por el decreto de la emperatriz viuda, pasaba los días copiando sutras en el nuevo salón budista del recinto interior. Yo había pensado atraer a quien la ayudaba, pero se mantuvo sorprendentemente serena. Retirándose en silencio, lo que solo despertó más miradas de preocupación hacia ella. En pleno verano, la hija mayor de la gran princesa, Murongxian, organizó una elegante reunión en el Jardín 11 y me invitó. La gran princesa tenía casi 40 años cuando finalmente dio a luz a esta hija y la adoraba como a la niña de sus ojos. Murongxian creció en la residencia de la gran princesa y solo recientemente regresó a la capital, por lo que todos le mostraban cierto respeto. Asistieron muchos hijos de familias oficiales de la capital y se colocaron más de una docena de cofres de hielo en el jardín Sisi, aliviando algo el calor estival. Yo estaba a la sombra alimentando a las carpas del estanque cuando los sonidos de poesía y canto se acercaban y se alejaban. Unos pasos se aproximaron por detrás y Wei Linyu, a quien no veía desde hacía días, apareció junto a la rocalla, su figura más alta. Caminando entre la luz moteada que se filtraba entre las hojas de los sauces. Sus ojos ligeramente rasgados se curvaron con agrado cuando preguntó: «Hermana Yao, ¿por qué no has visitado el palacio estos días?» Esparcí el último puñado de comida para peces y respondí: «Con tu compañía a la emperatriz viuda, ¿para qué voy a entrar al palacio a hacer una molestia?» En cuanto a cercanía, Wei Linyu era el pariente más próximo de la emperatriz viuda. En cuanto a proximidad, ya se había mudado al palacio Qian y gozaba de tal favor que incluso Murongxian lo invitaba a sus tertulias literarias. Entonces debo agradecerle a la hermana Yao que ese funcionario del observatorio astronómico hablara bien de mí. De lo contrario, la emperatriz viuda quizá ni recordaría que existe alguien como yo en el palacio. Solo nos utilizamos mutuamente, no hacen falta formalidades. Mientras le entregaba a Wei Linyu una píldora para suprimir el insecto venenoso, una voz masculina sonó de repente desde detrás de la rocalla. ¿Dónde está Wang Yao hoy? ¿No se envió una invitación para esta reunión? Informando al joven maestro,
Escuché que la invitación fue entregada. Parece que conoce su propia ignorancia y no se atrevió a venir para no avergonzarse. Las ramas de los sauces colgaban bajas mientras las voces se desvanecían a lo lejos. Las pupilas de Wei Lingyu eran oscuras como un estanque profundo, pero su sonrisa se curvaba como una luna nueva. Hermana Yuan, el viento junto al estanque es fuerte, tu cabello se está desordenando. Esquivando su mano, me acomodé el cabello, gracias por avisar. Cuando salí del jardín Sisi, fue mi segundo hermano quien vino a buscarme. Murong Xian y yo caminábamos juntas conversando cuando mi segundo hermano llegó al galope desde el extremo de la calle. Saludos, Lady Yongjia. Mi segundo hermano saludó respetuosamente a Murong Xian. De pie entre ambos, percibí una tensión inexplicable en el aire para ser su primer encuentro. Murong Xian debería haber dicho, no hace falta formalidades. La miré confundida y, como si despertara de un sueño, se aclaró suavemente la garganta. No hace falta formalidades. Me quedé helada. Recordé que la voz de Murong Xian no había sido tan suave momentos antes. Cuando la multitud se dispersó gradualmente, mi segundo hermano tiró de las riendas, recordándome que era hora de regresar a la mansión. En ese momento, un sirviente irrumpió jadeando y se detuvo ante Murong Xian. Princesa, tercer joven maestro Lu resbaló y cayó al agua. Se ha atragantado y perdió el conocimiento. Murong Xian aspiró bruscamente y regresó apresurada al jardín Sisi. Mi segundo hermano observó su figura alejarse con curiosidad en la voz. El tercer joven maestro Lu. Ese canalla de la familia Lu que siempre me ha tenido ojeriza. ¿Ese advenedizo arrogante? ¿Era él? También estuvo aquí hoy, no pudo haber sido usted. Mi segundo hermano se quedó a medias. Por supuesto que no, estaba perfectamente bien cuando me fui del banquete. Puede que me haya calumniado en secreto, pero ciertamente no le puse un dedo encima. La figura de Murong Xian ya había desaparecido de la vista. Wei Lingyu, al salir del jardín 11, pasó justo a su lado. Lo vi ajustarse ligeramente las mangas antes de subir a su carruaje sin mirar a los lados. Mi segundo hermano a mi lado aún murmuraba incrédulo. ¿Pudo ser realmente un accidente? Retiré la mirada y respondí, tal vez. Jiansu murió la noche del festival de medio otoño. Durante el banquete del palacio, el príncipe de Yu, ebrio por el exceso de bebida, fue conducido por asistentes para despejarse y entonces se encontró con Jiansu. Jiansu, sometido durante mucho tiempo a la frialdad del palacio, habló con insolencia y provocó al príncipe, quien lo golpeó hasta matarlo en un arrebato de ira, coincidiendo con una pequeña epidemia que estalló por esas fechas. El palacio ocultó completamente el incidente, afirmando solo que Jiansu había muerto de la peste. El príncipe de Yu, tras perder el favor, fue expulsado arbitrariamente de la capital con algún pretexto. Entré al palacio para visitar a la emperatriz viuda y la persuadí de tomar un sedante al mediodía. Mientras dormía profundamente, seleccioné hierbas en el salón exterior para hacerle una bolsita aromática, con las cortinas colgando bajas y nadie osando perturbarnos. Wei Lingyu, que había venido a entregar sutras budistas a la emperatriz viuda, se quedó a mi lado y, en voz baja y medida, relató cómo había orquestado la muerte de Jiansu y luego desviado la culpa hacia el este para eliminar al príncipe de Yu. No recuerdo cuándo se formó este hábito, pero siempre que estábamos juntos, Wei Lingyu solía ponerse en cuclillas frente a mí mientras yo estaba sentada, levantando ligeramente la cabeza para mirarme, como esperando mi elogio. No mostró ni hesitación ni pánico, en cambio, enganchó suavemente mi dedo con el suyo. Hermana Yuan, ¿a quién más quieres que mate? Mirando sus ojos brillantes, hice una pausa. Estas hierbas y fragancias son para calmar la mente. También te haré una bolsita. Después de todo, la primera vez que tramé un asesinato no pegué ojo en toda la noche. Wei Lingyu bajó la mirada hacia la bolsita sencilla y clara que colgaba de su cintura, con un tono divertido. No hace falta, ya tengo una. La dolencia crónica de mi padre, dejada por sus campañas, volvió a agravarse. Confió al segundo hermano la gestión de los asuntos del hogar. Mi madre, que nunca antes se había ocupado de tales cosas, expresó sorprendentemente su descontento, mencionando que el hermano mayor era el primogénito. Mi segundo hermano fingió no oír sus quejas, concentrándose en afianzar su posición en la corte y confiándome a mí los asuntos domésticos. Esta calma superficial solo se rompió cuando mi segundo hermano se lesionó accidentalmente el brazo. Durante su convalecencia, madre vino a visitarlo por la noche,
inclinándose junto a la cama y respirando con calma. Oí a madre levantar la colcha y arremangarle la manga a mi segundo hermano. ¿Qué estaba buscando? La herida. Mi segundo hermano, que fingía dormir, abrió de repente los ojos y, agarrando la mano de madre, preguntó qué hacía. El polvo escondido bajo las uñas de madre se derramó sobre la cama. Me incorporé de golpe y, en un estado de aturdimiento, sentí una repentina claridad, así que era eso, ya lo sabía. La ira hizo temblar a madre, apartó de un manotazo la mano de mi segundo hermano. ¿Engañas a tu propia madre? Si una madre no muestra compasión, ¿acaso sus hijos deben practicar una piedad filial ciega? Replicó él con frialdad. Madre lo señaló, momentáneamente sin palabras. Yo hablé, madre, será mejor que expliques primero qué es este polvo, de lo contrario, el salón budista arderá esta noche y quienes estén dentro no escaparán. Madre me señaló con el dedo, el rostro enrojecido. No puedes matarla, es tu hermana. Yo solo he tenido una hermana, respondió mi segundo hermano, con la expresión completamente helada. Habíamos considerado innumerables posibilidades, pero nunca imaginamos que Jan Banu fuera hija biológica de madre. Madre era originalmente hija de una familia de comerciantes y, antes de casarse, había prometido en secreto su vida al hijo de un sirviente de la casa, pero fue obligada a casarse con padre. Durante años fue un amor no correspondido. Padre creía que era un matrimonio predestinado, mientras que madre, de naturaleza distante, nunca sintió afecto alguno por él y, en consecuencia, tampoco por los hijos nacidos de esa unión. Con el paso de los años, incluso el afecto de padre se desvaneció y su relación se volvió meramente formal. El año en que falleció la abuela materna, madre regresó a su ciudad natal para guardar luto durante un año. Allí se reencontró con su amor de infancia y así nació Jan Banu. Nació prematura, débil y propensa a las enfermedades, y creció junto a su padre biológico. Madre, dividida entre la culpa y el afecto, aprovechó la muerte de su padre para traerla de vuelta como hija adoptiva. Jan Banu era mi media hermana, compartíamos madre pero teníamos padres distintos. La absurdidad de la revelación casi me hizo reír, porque me negaba a reconocerla. Madre aceptó el polvo que ella le ofreció, ayudándola a envenenar a mi segundo hermano, y luego orquestó su rescate con la esperanza de que la familia lo aceptara. Aquel polvo era en realidad veneno, bastaba con espolvorearlo sobre una herida para que penetrara en la sangre y los meridianos, causando fiebre persistente y erupciones por todo el cuerpo. Solo la sangre humana podía contrarrestarlo. Esta vez, madre y ella intentaron repetir la treta para que mi segundo hermano recordara su supuesto favor salvador y así pudiera abandonar el salón budista. Madre, que siempre se había erigido como modelo supremo de piedad filial, finalmente bajó la cabeza tras verse obligada a revelar la verdad y me suplicó que no tocara a Jan Banu. Mi segundo hermano fue el primero en captar las implicaciones. ¿Y nuestro hermano mayor? Aunque sentía afecto por Jan Banu, seguían siendo hermanos de sangre. Madre esbozó una sonrisa amarga. Él no es más que el hijo de una concubina. Cuando tu padre se casó conmigo, me prometió fidelidad de por vida, así que expulsó a la madre biológica de Jan Banu y lo registró bajo mi nombre. Madre quería que el hermano mayor se encargara de los asuntos del hogar únicamente por su afecto sincero hacia Jan Banu. Todo se hizo solo por ella. Con la verdad ya expuesta, madre replicó, ¿ya habéis oído suficiente? Mi segundo hermano y yo guardamos silencio. Madre cerró los ojos. La sangre es más espesa que el agua. Si la matáis, si difundís este asunto, yo tampoco viviré. El abuelo había enfermado y madre decidió regresar a Longa para cumplir con sus deberes filiales. Longa, con sus aguas claras y montañas verdes, tenía un clima templado y era un lugar agradable para vivir. Mi hermano mayor y Jan Banu acompañarían a madre. Para ello solicité el edicto de la emperatriz viuda para liberar a Jan Banu del salón budista. La emperatriz apenas recordaba que aquella muchacha existiera y, al saber que dejaría la capital para siempre, accedió sin dudarlo. El día de la partida, mi segundo hermano y yo escoltamos a madre y a su comitiva hasta las afueras de la ciudad. En una zona poco poblada, los árboles se alzaban imponentes. Madre levantó la cortina del carruaje y me miró cabalgando a su lado. Wang Jan, aunque eres mi hija biológica, nunca me has gustado,
quizá porque tus ojos se parecen demasiado a los de tu padre y no creciste a mi lado. Antes juzgué mal tu carácter, ahora esperaré a ver qué tan alto puede volar esta cometa de papel. Jian Banu, sentada en el carruaje con madre, permanecía medio oculta en la sombra. Tras hablar, madre bajó la cortina sin esperar respuesta. Instantes después, las aves se dispersaron alarmadas y la comitiva se detuvo bruscamente. Los relinchos de los caballos llenaron el aire. Decenas de asesinos enmascarados saltaron desde el bosque y cargaron al unísono. Mi segundo hermano y yo intercambiamos una mirada. Cuando se acercaban, una lluvia de flechas surgió a lo lejos, atravesando las primeras filas como púas de puercoespín. Llegaron los guardias acorazados de mi segundo hermano y sus ballestas cegaron a los enemigos con precisión, cambiando de inmediato el curso de la batalla. Mi hermano mayor, silencioso durante todo el trayecto, desenvainó la espada y apuntó a mi segundo hermano con los ojos desorbitados de furia. Lo hiciste a propósito, elegiste este camino desolado para tenderme una trampa. Si tú y Jian Banu no hubierais hecho nada, Yuan y yo habríamos garantizado vuestro paso seguro a Longa. La amargura y los celos en su mirada helaban la sangre. Wang Mun, deja esta farsa hipócrita. Solo usaste la enfermedad del abuelo como excusa para expulsarnos de la capital. ¿Por qué, siendo hijos de la familia Wang, padre confía más en ti y los soldados obedecen tus órdenes? Yo soy el primogénito, te mataré. Los asesinos capturados se arrodillaron junto al camino, al ver la derrota inevitable. Mi hermano mayor gritó al carruaje que Jian Banu saliera, que él la sacaría de allí. El carruaje se sacudió, pero quien salió primero fue madre. Jian Banu le presionaba una horquilla contra el cuello, la punta ya perforando la piel. O nos dejáis ir o morimos todos, rugió mostrando los dientes. La voz de madre mezclaba incredulidad y dolor. Banu, ¿cómo puedes ser tan insensata siguiendo a Wang Min en esta locura? Incluso si llegamos a Longa, podría asegurarte una vida sin carencias. Cállate, replicó Jian Banu retrocediendo y tomándola como rehén. Sois hijas ambas. Wang Yan puede ser princesa mientras yo vivo como una rata en las sombras. Dime por qué. Ya te he reconocido como hija. ¿Y qué? No soporto ver a Wang Yan vivir bien. Si somos hijas, me llevaré todo lo que tiene. Jian Banu retrocedió hasta el caballo de su hermano mayor. Un hilo de sangre corrió por el cuello de madre. Ella, con la voz ronca, insistió en que Wang Yan no vivía bien en el palacio, que solo era un juguete de las damas nobles, pero nadie quiso creerla. Mi segundo hermano se acercó a mi lado, no dije nada, pero sus ojos se endurecieron. Madre, no me culpes, no podía soportarlo, de lo contrario no habría envenenado a padre, cortado lazos y huido hacia ti, susurró Jian Banu al oído de madre y luego me gritó que le diera otro caballo rápido. Al ver el dolor en los ojos de madre, aflojé las riendas. Bien, mi caballo es tuyo. En el instante en que Jian Banu se relajó, activé el mecanismo oculto en mi manga. Una flecha corta y afilada surcó el aire y se clavó en el centro de su frente. Casi al mismo tiempo, mi segundo hermano lanzó su espada, cortando la garganta de nuestro hermano mayor. La sangre salpicó el rostro de madre, no supe de quién era. El golpe del cuerpo al caer del caballo se mezcló con los gritos de madre, que se desplomó sin atreverse a mirar atrás. Nos apeamos y nos acercamos. Me arrodillé y limpié la sangre de su cara. Madre, la sangre es más espesa que el agua. Jian Banu está muerta. ¿De verdad quieres morir tú también? Tú la mataste, tembló ella. Fui yo, pero no soy tan cruel como para matar a mi propia madre con mis manos. Vivir o morir es tu elección. Mi segundo hermano ya había dispuesto suficientes hombres y el camino se despejó rápidamente. Nubes oscuras se cernían y otra lluvia nocturna borraría todas las huellas. Ayudé personalmente a madre a subir al carruaje. Sus manos estaban heladas y tardaron en calentarse. No te preocupes, madre, mi segundo hermano no es tan despiadado como yo. Enviará una escolta para llevarte sana y salva a Longa y se asegurará de que vivas en paz en la casa de tu familia materna. En cuanto a padre, le diré que madre y mi hermano mayor viven bien en Longa. Te pido que también lo recuerdes. Madre se detuvo antes de entrar y me miró. ¿Me estás amenazando? Bien, estas son las dos buenas hijas que parí. Para tener buenas hijas, primero hay que ser una buena madre. Tras respirar hondo varias veces, apartó mi mano y entró sola en el carruaje.
Antes de que cayera la cortina, la vi a la tenue luz, con el rostro aún intacto por los años de vida acomodada pero marcado por un cansancio infinito. Madre se equivocaba en una cosa, las hijas no son cometas, el yuan de Wong Yuan significa águila. La cortina cayó y el carruaje se alejó. De regreso a la ciudad comenzó por fin una lluvia fina como niebla. Mi segundo hermano sacó de algún sitio una sombrilla de papel y la sostuvo sobre mi cabeza, diciendo que el hermano mayor me compraría pasteles de Hawái. La noticia de la muerte de Yanu ya había llegado a Nana y, como era de esperar, Nana no aprovechó la ocasión para provocar un conflicto por su muerte. En lugar de eso, propusieron un tratado de alianza, 10 años sin guerra, sin volver a enviar rehenes y sin más matrimonios políticos. Para garantizar este tratado y recuperar el féretro de Yansen, Nanui envió una delegación diplomática. Los términos de la alianza eran razonables y la promesa de no agresión fue bien recibida. La noticia de su contenido se difundió rápidamente. Mi segundo hermano estuvo entre los primeros funcionarios de la corte en conocer los términos del tratado. Cuando regresó a casa y me habló de ello, le pregunté otra cosa. Segundo hermano, ¿sabes quiénes son los enviados de Nanua? Mi corazón latía como un tambor. Nada está aún decidido, pero he oído que la segunda princesa de Nanua encabezará la delegación. Vendrá sin duda. Es la primera vez que Nanua envía a una mujer como enviada. Apreté las manos inconscientemente. Es ella. Viene. El invierno siempre llegaba temprano a la capital de Daki y era excepcionalmente crudo. Las palabras pronunciadas parecían congelarse al instante. La delegación del sur llegó a la capital en los días más fríos. Las negociaciones del tratado avanzaron con una fluidez sorprendente. El emperador ofreció un banquete a los enviados en el palacio y tanto mi segundo hermano como yo entramos en él. Fuera del salón, el viento helado rugía, dentro, hacía un calor primaveral. Mi asiento estaba en diagonal frente al suyo. El emperador visitaba con frecuencia a la emperatriz viuda Dager para rendirle respetos, y de manera inevitable se encontraba con Wei Lin-yu. Wei Lin-yu interpretaba a la perfección el papel del nieto más devoto y filial. El emperador, aún enfurecido por el incidente en el que el príncipe erróneamente mató a Yansu, encontró cierto consuelo en Wei Lin-yu e incluso empezó a prestar más atención a este nieto mayor al que había ignorado durante más de una década. Wei Lin-yu apoyó la barbilla en la mano, nuestras miradas se cruzaron brevemente en el aire y, al ver que no tenía intención de apartar la vista, tomé asiento fingiendo no notar nada. Cuando los enviados de Nanua entraron en el salón, identifiqué de inmediato a la mujer alta que los encabezaba, Yan Rang, la segunda princesa de Nanua. Era aguda y vivaz, radiante como el sol. Mi corazón se aceleró y apreté sin darme cuenta la manga. Medio paso detrás de Yan Rang se encontraba un hombre recto como el bambú verde, esbelto y erguido, que exudaba refinamiento erudito. Sin embargo, yo sabía que poseía huesos de bronce, totalmente distintos de la apariencia apacible que mostraba. La llegada de Yan Rang trajo un instante de silencio al salón. Tras sentarse, recorrió la estancia con la mirada inexpresiva hasta que sus ojos se posaron en mí. Nuestras miradas se encontraron, 1000 palabras se dijeron sin sonido. Ella alzó los labios para beber, yo también. Ese brindis no era para otros, sino para nuestro reencuentro fortuito. La nieve caía suavemente en la noche, iluminada con delicadeza por la luna llena. Tras el banquete del palacio, ya en mi residencia, abrí la ventana orientada al oeste y coloqué una vela en el alféizar. Aproximadamente media hora después, unos pasos crujieron sobre la nieve en las tejas del techo. Alguien trepó por la ventana, tomó las tijeras junto a la vela y recortó hábilmente la mecha. ¿Así que aún lo recuerdas? Yan Rong dejó las tijeras de plata, la luz de la vela suavizaba sus rasgos. Sonreí levemente, con la vista nublada por las lágrimas. La vela en la ventana oeste era para nuestro encuentro, nunca lo olvidaré. Yan Rong también sonrió, con los ojos humedecidos. Cuando me llegó la noticia de la muerte de Yansu, sospeché que habías regresado. Actuaste con rapidez y sin piedad. ¿La cláusula que prohíbe las alianzas matrimoniales fue idea tuya? Yo negocié la alianza, así que naturalmente propuse esa cláusula. Gran Chi aún no la ha rechazado.
Tu segundo hermano está en la cúspide de su poder y las fuerzas juveniles del sur están muy dispersas. Sabes bien que la muerte de Jansu significó poco para mi padre. Lo importante era aprovechar la oportunidad para forjar una alianza. Yanroum respondió con calma y añadió, pasé medio año eliminando a Situyo y consolidando el poder de la familia Situ. Hace 2 meses, mi padre me concedió el derecho a participar en los asuntos de Estado. Tú actuaste con rapidez y dureza tras recibir una segunda vida. Si yo dudara, mostrara misericordia o me aferrara al pasado, no traicionaría la benevolencia del cielo. Yanroum alzó el mentón. Yanroum es la única hija de la reina de Nanua. En mi vida pasada, cuando fui enviada como esposa de Pasananui, ella estaba inmersa en una lucha de poder con el príncipe heredero. El príncipe heredero de Nanui abogaba por la guerra. Jansu, que oprimía a los débiles y temía a los fuertes, actuaba sin escrúpulos, consciente de que no tenía posibilidad de ascender al trono, se entregó por completo al príncipe heredero y se convirtió en su secuaz, masacrando sin piedad y urdiendo innumerables intrigas contra Yanroum. Tras hacerme amiga de Yanroum, trabajamos juntas para eliminar a Jansu. Luego, haciéndome pasar por la hija huérfana del sexto príncipe, me establecí en Nanui e infiltré espías en el círculo íntimo del príncipe heredero. Tras días en los que 1000 cuchillas pendían sobre nuestras cabezas, el príncipe de Nanua fue derrotado por Yanrang, pero justo cuando ella estaba a un paso del trono del dragón, su propio tío, Situyo, la derribó. Un solo error y toda la partida se perdió. La dinastía del sur cambió de manos. Yanroum murió atravesada por innumerables flechas. Yo me lancé desde las murallas de la ciudad, cumpliendo nuestro vínculo de profunda amistad. En el sur rara vez nieva, ahora, al verla en Gran Chi, Yanroum no mostraba temor al frío, jugando alegremente en el patio envuelta en mi capa. Hice una bola de nieve y se la lancé, estaba suelta, la bloqueó y se deshizo en todas direcciones. Yanroum hizo una más compacta y me la devolvió. Regresaré en unos días. ¿Quieres ver hacia Sanán? Ya tanteó el terreno. Solo nosotros dos hemos renacido. Tomé la bola de nieve, el frío me recorrió el corazón. Olvídalo. No lo veré. Cuando me vaya esta vez, quién sabe cuándo volveremos a encontrarnos. Ahora él es funcionario de Nanua y yo soy princesa de Daki. Ambiciona convertirse en marqués y primer ministro, mientras que yo anhelo escapar de la ciudad imperial cuanto antes. No me reconoce y, aunque nos viéramos, no tendríamos nada que decirnos. Mejor no vernos. Wang-Yan, te estás pareciendo cada vez más hacia Sanán. Yanroum alzó la vista hacia la luna, algo melancólica. No vengas a despedirme cuando me vaya, detesto las despedidas. De acuerdo. La delegación del sur eligió un día sin nieve para partir, con una gran comitiva siguiendo el féretro de Yan. A Yanroum no le gustaban las despedidas, aunque prometí no ir a despedirla, aún así subí a la muralla de la ciudad, en silencio, la vi alejarse. Yanroum caminaba con vigor y determinación. A lo lejos, creí ver hacia Sanán, que caminaba a su lado, girar la cabeza, pero en ese instante el viento se levantó, entrecerré los ojos, incapaz de ver con claridad. La nieve había sido retirada de las calles de la ciudad. Tras bajar de las murallas, caminaba solo cuando Wei Lingyu apareció de repente, bloqueándome el paso como un soldado divino descendido del cielo. ¿Cómo saliste del palacio?, pregunté con sorpresa. Wei Lingyu se movió para protegerme del viento. El emperador me ha concedido una residencia. A partir de ahora podré vivir fuera del palacio. ¡Felicidades! ¿Fuiste a despedir a la delegación del sur? ¿Y qué?, repliqué. ¿Fuiste a despedir a ese funcionario Xia? Wei Lingyu nunca antes me había presionado. Su primera pregunta fue directa hacia Sanán. Me ajusté la capa y pasé junto a Wei Lingyu, él se giró y me siguió. En el banquete del palacio, reconocí a ese funcionario Xia de inmediato. Cada gesto, cada palabra, me recordaba tanto a ti. En circunstancias normales habría elogiado su aguda intuición, pero ahora pregunté con calma, ¿me estás poniendo a prueba, acusándome de colusión con una potencia extranjera? Por supuesto que no, balbuceó Wei Lingyu, sobresaltado por mi tono.
No quise decir eso. Deberías ir a ver tu nueva residencia. Respondí tras sacudirme a Wei Lin-yo. Mis pensamientos se volvieron caóticos. ¿Me parecía de verdad tanto hacia Sanan? Si así fuera, no sería extraño. Al fin y al cabo, él fue quien me enseñó todo. Una vez sonrió y me dijo, una cometa es un águila, surca los cielos. Aunque quisiera olvidar, la caligrafía idéntica, las preferencias y los planes me recordaban constantemente la existencia de Siasanan. Sentía como si una piedra pesada se hubiera alojado en mi pecho, dificultándome la respiración. Desde mi renacimiento, el tiempo siempre parecía pasar volando. Mi segundo hermano fue consolidando gradualmente el poder militar. En algún momento, él y Mongan desarrollaron sentimientos el uno por el otro. Cuando me di cuenta, ya estaba sonrojado contándome que pensaba proponer matrimonio después de que la antigua dolencia de padre volviera a agravarse. Padre se retiró de los asuntos. Percibía vagamente que algo no iba bien con el viaje de madre y del hermano mayor a Leonda, pero nunca nos presionó a mí ni a mi segundo hermano por detalles. Madre nunca abandonaría a Leong Sao. Me apresuré a organizar la boda de mi hermano, incluso el día de la ceremonia tenía la mente nublada. Mao Xin se convirtió en mi cuñada, lo que permitió convenientemente a Wei Lin-yu visitar nuestra casa, aunque Morong Xen y él no se llevaban muchos años, por lazos familiares ella era prima segunda en grado, y me di cuenta de que inexplicablemente había ganado una generación en antigüedad. Casi me eché a reír. La familia Murong y la consorte princesa se convirtieron en los poderosos apoyos de mi segundo hermano. Su rango oficial ascendió 3 veces en un solo año y su influencia creció sin cesar. En consecuencia, los pretendientes que buscaban mi mano empezaron a llegar en mayor número. Los evité como a la peste, y mi cuñada, asustada, cerró las puertas a las visitas. Tras un día de tranquilidad, Wei Lin-yu escaló el muro y se coló dentro. No sabía luchar, así que trepaba con torpeza, pero cuando me entregó un fajo de papeles se le veía lleno de energía. Confundida, los tomé, estaban densamente cubiertos de escritura. ¿Qué es esto? Fruncí el ceño tras hojear unas páginas. Son las fechorías absurdas que esos pretendientes cometen en su vida diaria. Wei Lin-yu se agachó hábilmente ante mí, con la mirada suavizada. Hermana Yuan, de verdad no son dignos de ti. No lo son, dije agitando los papeles, y no tengo intención de casarme. Wei Lin-yu se quedó rígido. Puede que no sean dignos, pero sin duda alguien lo será. ¿Para quién intentas concertarme un matrimonio? Los labios de Wei Lin-yu se entreabrieron, pero permaneció en silencio mientras trepaba el muro y se marchaba. En el 37º año de la era Yin, el emperador falleció. Los clanes Won y Murong unieron fuerzas y elevaron a Wei Lin-yu al trono. El emperador Wei Lin-yu demostró ser un gobernante capaz, certero en sus nombramientos e incansable en su administración, revirtiendo los excesos decadentes que habían afligido durante años a la corte de Gran Qi. Su único error de cálculo fue que, aunque ahora residía dentro de los muros del palacio, nadie se atrevía a restringir sus movimientos. Desarrolló la costumbre de escalar el muro hasta mi patio cada noche. El joven que conocí por primera vez se acercaba ya a la adultez. La habilidad de Bajingo para trepar muros se volvió cada vez más ágil y experimentada, y mi asombro inicial se transformó poco a poco en una familiaridad rutinaria. Tesoros raros del palacio eran sacados a escondidas por Bajingo y se acumulaban en mi almacén hasta convertirse en juguetes para mi joven sobrina y mi sobrino. La enfermedad de mi padre no mostró mejoría pese a agotar todos los remedios posibles. Tras años de lucha, falleció en el sombrío otoño. El periodo de luto de Grea Yi duró 1 año. Poco después de su final, supe que el emperador de Nanhua había abdicado como emperador retirado, cediendo el trono a la segunda princesa, Yen R. La ambición de toda la vida de Xians había sido convertirse en el principal erudito funcionario y reformar la corrupción arraigada de Nanos. Ahora, tanto él como Yen Ran veían cumplidos sus deseos. Me detuve, dándome cuenta de repente de cuánto tiempo había pasado desde que pensé en Xiaonan. Al mirar el cielo vacío, sentí un vacío dentro de mí. No era por Xiaonan, sino simplemente porque este patio cuadrado resultaba opresivamente asfixiante. Esa noche, cuando Bayi Lingbo escaló el muro para verme, su expresión estaba llena de indignación.
Hermana Joan, hoy alguien incluso presentó una petición ante la corte para que me añadieran al harén. Mientras Wei Lingyu murmuraba, le entregué una pequeña caja de brocado. La abrió y dentro había una píldora. Bai Linggu rió entre dientes. ¿Otro nuevo insecto? Al ver su expresión ansiosa, realmente quise abrirle el cráneo y ver qué había dentro. Este es el antídoto para el insecto que llevas dentro. Mentí cuando dije que solo podía suprimirse. Toma esta píldora y el insecto quedará completamente neutralizado. La sonrisa de Bayi se congeló. ¿Por qué me das esto? Sentada en el columpio del patio, me balanceé lentamente. Antes era para controlarte. Ahora parece innecesario. Además, planeo dejar la capital. No sé cuándo regresaré. La familia Wong ha consolidado su poder paso a paso, ahora es inamovible. Y con el carácter de Bai Linggu, tampoco actuará contra la familia Wong. El veneno realmente no tiene razón para seguir existiendo. Abandona la capital tú también, murmuró Wei Lingyu tras oírme. El mundo es vasto, vagaré por sus rincones. En el momento en que Wei Lingyu aplastó el antídoto, pensé que estaba alucinando. No quiero este antídoto. Llévame contigo. Tras hablar Linggu, pensé que había oído mal. ¿Estás loco? Eres el emperador. Bai Linggu dejó caer la mano sin fuerzas, su voz amortiguada. Sí, soy el emperador. Dijiste antes que Daki necesita un buen emperador. Solo quedó el susurro de las hojas en el patio. Tras un momento, Bai Linggu alzó la cabeza. ¿Por qué irte? No me gusta este lugar. Tras un breve silencio, Bai Linggu dijo, lo entiendo. No te gusta la capital ni el palacio. Ve a donde quieras. Al ver que Bai había aceptado la situación, saqué otra caja de brocado. Por suerte, había 2 antídotos. Tú solo destruiste uno. Bai retrocedió bruscamente, como si se enfrentara a una bestia aterradora. No quiero este antídoto. Prefiero que me envíes la medicina antigua que suprime los insectos venenosos cada mes. ¿Por qué? Antes le había ofrecido darle 6 meses de suministro de una sola vez, pero se negó, insistiendo en entregas mensuales. Al menos así demuestra que aún tenemos una conexión, que no me has abandonado. Las palabras de Bayingo me hicieron sentir inexplicablemente como un hombre infiel. Antes de poder sacudirme ese pensamiento, oí a Bai Linggu preguntar con cautela, ¿después de que te vayas, me extrañarás? Sí, respondí con sinceridad y sin dudar. El afecto acumulado durante incontables días y noches no podía fingirse. Bai Linggu asintió, murmurando para sí mismo, entonces me iré. Quedarme más tiempo solo traería arrepentimiento. Al verlo retirarse aturdido y abatido, apreté la caja de brocado en mi mano. Un sentimiento llamado renuencia surgió en mí, solo para ser derrotado por el anhelo de libertad. Me detuve y luego le recordé a Bai Linggu, esa es la puerta del patio. El muro está a la derecha. Los pasos de Bai Linggu vacilaron y enderezó la espalda. Hoy saldré por la puerta principal. Tras dejar la capital, viajé hacia el sur, contemplando muchos paisajes espléndidos. Mi ritual mensual permaneció inalterado, enviar cartas a mi hermano y a mi cuñada, y despachar píldoras medicinales y mensajeros al palacio. Envié a Bai Linggu todas las fórmulas de las píldoras, pero él respondió que las recetas se habían perdido, dejándome como su única fuente. Un día, en un pequeño pueblo, vi a un anciano tirado en el camino, agarrando a una chica vestida de hombre. Afirmaba que ella lo había herido y exigía una compensación. La furia de la muchacha se transformó en risa. Solo estás intentando estafarme. Su expresión novedosa me divirtió enormemente. Intervine para ayudarla a salir del apuro y la invité a comer. Después de que me explicara el significado de estafa, una repentina claridad me iluminó, sentí como si Linggu me hubiera estafado. Tras comer y beber hasta saciarse, la joven se despidió. La advertí, una mujer que viaja sola debe ser vigilante en todo. Viste a través de mi disfraz. Muy claramente, respondí con sinceridad. La chica se rascó la nuca. La verdad es que quería alistarme.
Soy bastante hábil, pero estos días de hambre han agotado mis fuerzas. Travestirse para unirse al ejército era un grave delito en Daki. Al mirar a la joven llena de vitalidad frente a mí, rebusqué en mi bolsa y le entregué un colgante de jade. Lleva este colgante de jade a la familia Wong en la capital. Busca a mi cuñada. Se llama Moronjin. Es una mujer excepcional que administra todos los asuntos de la casa. Si tienes verdadero talento, ella te asegurará un buen camino. Desde que dejé la capital, nunca regresé a la ciudad imperial. Los paisajes y sonidos del camino fueron llenando poco a poco el vacío dentro de mí. Viajando lejos de casa, las noticias de la capital siempre me llegaban días después. Por ejemplo, Bai Lin-yu se negó a ampliar su harén. Como mi cuñada era su tía materna, adoptó directamente a mi joven sobrino en el linaje de su padre biológico, convirtiéndolo en su hermano menor, llamándolo un vínculo familiar entre descendientes imperiales. Para cuando me enteré, Bai Lin-yu ya lloraba amargamente por los derechos ancestrales mientras proclamaba a mi joven sobrino príncipe heredero. Luego estaba la joven que llevó mi colgante de jade a la capital. Su destreza marcial resultó extraordinaria. Derrotó ella sola a 100 bandidos durante una campaña, ganó grandes méritos y se convirtió en instructora de artes marciales de mi sobrina. Cuando supe de ella, ya era una general del ejército, aunque de rango aún bajo, la primera de su tipo en Greai. Después vino la repentina muerte del emperador reinante. El heredero de 14 años ascendió al trono y la transferencia de poder se desarrolló sin contratiempos. La corte permaneció completamente estable. Esta noticia se difundió más rápido que las demás. Mientras bebía té en una casa de té al borde del camino, el anuncio de la muerte del emperador Bai Lin-yu resonó de repente por todo el mundo. Me atraganté con el té, tosiendo sin control, juzgando por la fecha del edicto. Si el emperador Bai Lin-yu realmente hubiera muerto durante el sofocante verano, su cuerpo ya se habría descompuesto. Sacudí la cabeza, comprendiendo por fin el significado de la última carta de Bayingo, en la que me instaba a quedarme más tiempo donde estaba. Alquilé un patio en el pequeño pueblo, pensaba marcharme, pero prolongué mi estancia. Medio mes después, un visitante no invitado llegó efectivamente al pequeño patio. Tras 9 años separados, Bai Lin-yu se veía exactamente como lo recordaba. Estoy de paso y quisiera un poco de agua. La voz de Wei Lin-yu era más grave y serena, aunque no podía quitarme la sensación de que escondía un toque de picardía. Solo agua y alojamiento. No mantengo manos ociosas. El alojamiento implica trabajo. Bai alzó una ceja. Sabía que dirías eso, así que traje un ayudante. Cuando Wei Lin-yu terminó de hablar, una cabeza asomó de repente por la puerta, con los ojos brillantes. Tía, vine a buscarte. Wei Lin-yu había fingido su muerte y abdicado. Al salir de la capital, incluso logró llevarse consigo a mi pequeña sobrina Ninger. Yo estaba a la vez divertida y exasperada. Ninger se lanzó hacia mí como una flecha, enterrándose en mis brazos al instante. A unos pasos de distancia, Bai nos observaba con las manos a la espalda. En sus ojos estaba la calidez familiar y su sonrisa no había cambiado. Meses después, Wei Lin-yu, ya completamente libre de la maldición, y yo escoltamos a Ninger de regreso a casa, usando una máscara. Wei Lin-yu pasó abiertamente la víspera de Año Nuevo y el Festival de los Faroles conmigo y mi familia en la mansión. Tras el primer mes del año lunar, partí de nuevo, solo que esta vez ya no estaba sola. Bai Lin-yu viajó conmigo como en el pasado. Todo le resultaba fascinante, tirando de mi manga para volver a ver todas las maravillas que había descrito en mis cartas. Una mañana, mientras nos alojábamos en una aldea tranquila, Bai Lin-yu se fue a algún lugar. No pude encontrarlo, pero cerca de la puerta descubrí sus saquitos, que había llevado durante muchos años y que ahora estaban bastante gastados. El cordón de seda se había roto, haciendo que cayeran allí. Los saquitos se sentían ligeros, como si estuvieran vacíos, y no desprendían aroma. Abrí uno y dentro solo había una hoja de papel cuidadosamente doblada. Al desplegarla apareció un solo pétalo de hortensia, descolorido, prensado y amarillento. Los recuerdos de Wei Lin-yu brotaron con fuerza. El silencioso salón del esplendor tranquilo, Bai Lin-yu tomando la medicina que le di y arrodillándose ante mí. Le pedí que matara a Yan Su.
Él levantó la mano, rígida por el dolor, apartó el pétalo de hortensia de mi túnica y sonrió diciendo, «De acuerdo». Ese pétalo, que cayó en la palma de Bayi Lingu, había sido ocultado por él todos estos años. Cerré el papel y volví a guardar el pétalo en el saquito. Un momento después, Bayi regresó apresuradamente. ¿A dónde fuiste? A recoger fruta. ¿Dónde está la fruta? Me di la vuelta antes de llegar al lugar. Bayi parecía nervioso. Perdí mi saquito. Busqué todo el camino y no lo encontré. Extendí la mano desde detrás de mi espalda. El saquito se balanceaba suavemente en mi palma. Cayó junto a la puerta, lo encontré. Bayi tomó el saquito y exhaló con fuerza. Menos mal que sigue aquí. El cordón se rompió, te haré uno nuevo. Me detuve y añadí, pero el contenido de dentro no será reemplazado. Bayi Lingu se quedó inmóvil un instante y luego sonrió de forma boba. De acuerdo, no será reemplazado, nunca en toda una vida. Con el cielo y la tierra como testigos, Wei Lingyu y yo juramos nuestras vidas el uno al otro. Mi nombre es Bayi Lingyu, un nieto real criado en el Palacio Luhua. De niño, fui cuidado por una anciana nodriza que me dijo que yo era el hijo póstumo del depuesto príncipe heredero, sin respaldo alguno en el palacio. Ella me advirtió que fuera cautelosa, que dejara que todos me olvidaran, solo así podría sobrevivir. Cuando tenía 7 años, la nodriza enfermó. Para salvarla, me aventuré por primera vez fuera del salón Lua y terminé perdiéndome en el jardín imperial. Detuve a una sirvienta del palacio, suplicándole que me guiara hasta el médico imperial. Se asustó tanto que lanzó un grito, y su alarido atrajo a más gente. Retrocedí paso a paso y me acurruqué junto a un árbol, donde vi a un ser etéreo, como un niño celestial. La misma sirvienta que había gritado la estaba vistiendo como princesa. No entendía por qué parecía infeliz, pues llevaba un hermoso peinado y ropas preciosas. Debió de haber escuchado algo. Tras mirarme, ordenó a la sirvienta con una voz casi tan infantil como la mía, que venga el médico imperial. Con esa sola orden, mi nodriza obtuvo 3 años más de vida, y yo la recordé. Más tarde supe por qué había estado infeliz, era la princesa Yongkon, criada en el Palacio Xian. La emperatriz viuda que residía allí no era ni benevolente ni serena, sino una anciana hipócrita que, casualmente, era mi tatarabuela. Ocasionalmente oía noticias de ella. Un invierno, sus padres regresaron por fin a la capital y la sacaron del palacio. El día que se fue, la observé a escondidas, llevaba una capa carmesí bordada con orquídeas, con un cuello de zorro blanco ceñido a su cuello, cálido y hermoso. Corrió por el camino de salida del palacio como una mariposa que revolotea sobre la nieve para encontrarse con su familia. Imaginé que siempre sería tan alegre como aquel día, pero me equivoqué. Cuando la volví a ver, su expresión se había vuelto fría. Esta vez fui yo quien cayó enferma. La vieja nodriza había fallecido 2 años antes, y el joven eunuco que intentó llamar al médico imperial por mí fue golpeado casi hasta la muerte. Tumbada en la cama del salón Luhua, me pregunté si la anciana nodriza se había equivocado. Yo ya me había reducido a una existencia mínima y aún así no podía seguir viviendo, no me quedaban fuerzas ni salida. Entonces las puertas del salón Lua se abrieron, dejando entrar un hilo de luz. Quien las empujó fue aquella pequeña princesa que entonces parecía un niño celestial. Pensé que estaba soñando, levanté el dedo para tocarla, pero antes de alcanzarla me desmayé. Al despertar comprendí que no era un sueño, ella me había salvado. No recordaba haberme conocido antes, solo quería una hoja afilada. La llamé con cautela hermana Ewan. Habló poco y solo me entregó una píldora impregnada con un gusano parasitario. Sin dudarlo, me la tragué. Me ordenó matar al rehén enviado por Nano. Sabía que ser descubierta significaría una condena eterna, y aún así acepté. Por fin sonrió, una sonrisa leve y fugaz que se desvaneció al instante. Un pétalo del bordado de su túnica cayó en mi palma. En mi corazón susurré, abuela, esconderse no sirve de nada. Quiero otra forma de vivir, una forma de estar a su lado, junto a Wong Yao. Tal vez nunca estuve destinada a ser una buena persona. Tras dejar el palacio del resplandor radiante, ascendí por cualquier medio necesario,
prosperando como pez en el agua. No soportaba oír a nadie hablar mal de ella. Cuando alguien la llamó ignorante, lo empujé al estanque y le enjuagué la boca con el agua. Más tarde conspiré para matar a Jansu y le pregunté a quién quería que matara después, ansiando que nombrara a alguien para demostrar que aún era útil. Ella se detuvo y dijo que podía hacerme una bolsita calmante. Todo mi cuerpo se congeló. ¿Cómo podía existir alguien tan bueno? Y, sin embargo, esa buena persona lanzaba miradas furtivas a un enviado de Nanua que se le parecía tanto que yo quería arrojarlo de inmediato. Una emoción extraña se agitó en mi pecho y se cristalizó en 2 palabras: celos. Por fortuna, mis celos no duraron mucho, el hombre de Nanua se fue. Sospeché que su relación con aquel enviado no era común, pero como ella no quiso hablar de ello, no insistí. El tiempo revela el verdadero carácter. Ella acabaría entendiendo que yo era la hoja más adecuada para ella. Cada vez me resultaba más difícil alejarme. Como hoja, me templé para ser afilada y brillante, y acabé convirtiéndome en emperador por un giro extraño del destino. El peso de los asuntos espinosos de la corte me dejaba sin aliento. Noche tras noche trepaba el muro para verla. Era la única forma de hallar paz. Pero un día anunció de repente que se marchaba y hasta me dio el antídoto para romper por completo la maldición. El pánico me invadió, el terror al abandono me anegó y aplasté la poción en mi mano. Aún así, al final la dejé ir porque no quería quedarse. Le pregunté si me echaría de menos al marcharse, dijo que sí. En ese instante supe sin duda que me llevaba en su corazón. Me alegré en secreto de haber respetado su decisión y no haber destruido ese vínculo tan arduamente forjado. Aquella noche salí correctamente por la puerta principal de su residencia, sobresaltando a muchos, porque quería que todos supieran que no ocuparía mi harén. Mi corazón pertenecía a la joven princesa de la familia Wong. Aunque dejara la capital, jamás cambiaría. Tras su partida, me enviaba cartas con frecuencia. Nunca la había visto tan feliz y la extrañaba profundamente. Una idea audaz echó raíces en mi mente y se llevó a cabo de inmediato. Nombré a su sobrino príncipe heredero y me dediqué por completo a educarlo. Era brillante, superándonos tanto a mí como a su propio padre. Cuando cumplió 14 años, fingí en secreto mi propia muerte, aterrando a todos, aunque sabía que a ella no la engañaría, me entendía mejor que nadie. En efecto, cuando la encontré, simplemente me sonrió, tal como lo hacía en mis sueños. Exhalé profundamente. Ya había tenido suficiente de ser un buen emperador. Ahora sería Bai Lin Yu, el hombre de Wong Yao. De joven pregunté a mi padre por qué me llamó Sanan. Me dijo: el pino de carbón se yergue alto y recto, y quería que nunca doblara la columna vertebral de un erudito. Entonces juré que algún día el nombre Xia Han quedaría grabado en los anales de la historia. A los 19 años aprobé los exámenes imperiales. Entré en la corte y finalmente me convertí en discípulo de la segunda princesa. Las costumbres de Nanua eran abiertas. Sus mujeres gozaban de mayor libertad que las de Daki. El saber y el talento de la segunda princesa no eran en absoluto inferiores a los de los príncipes imperiales. Poseía un corazón compasivo y tácticas sagaces, y me sometí de buen grado a su guía. Como era de esperar, pronto obtuvo permiso para participar en los asuntos de Estado y más tarde fue enviada en misión diplomática a Daki para firmar un tratado. Por razones desconocidas, me llevó con ella. Cuanto más nos acercábamos a la capital de Daki, más tensa se mostraba. Supuse que el peso de su primera misión la oprimía. Un día la oí susurrar un nombre: Wong Yen. Más tarde, en un banquete palaciego, vi a la mujer de la que hablaba, una princesa de Daki, hija del célebre príncipe de Hannon. La segunda princesa era extraña, había murmurado ese nombre durante todo el viaje y, sin embargo, al conocerla no intercambió una sola palabra. En el banquete, la miré por curiosidad y me encontré de frente con su mirada, mi mente quedó en blanco. Sus ojos eran deslumbrantes, como pozas formadas por el deshielo del hielo y la nieve. Aunque acabábamos de conocernos, se sentía como si nos conociéramos desde hacía mucho, como reencontrarse con una vieja amiga, y esa sensación me dejó aturdido. Por suerte, apartó la mirada, de lo contrario habría perdido toda compostura. Las bailarinas se movían con gracia y sus túnicas ondeaban. Más allá de ellas ya no pude volver a encontrar sus ojos. El día que dejamos Daki, el viento nos azotaba el rostro,
El paso de los enviados no era rápido y, fuera de las puertas de la ciudad, sentí como si hubiera perdido algo, impulsado por una fuerza invisible. Miré atrás. Allí estaba de nuevo la princesa, de pie sobre las murallas pese a la distancia. Supe sin duda que aquella silueta era la suya. No sabía a quién había venido a despedir. Parte de mí esperaba que fuera por mí, y en cuanto ese pensamiento surgió me reprendí por dentro por una idea necia que la mancillaba sin motivo. De regreso a Nanua me sumergí en los asuntos de la corte. Más tarde la segunda princesa derrotó a sus rivales y ascendió al trono. Mi ambición de quedar registrado en la historia, de ser investido marqués y nombrado canciller, se acercaba. En Granchi también se produjeron cambios trascendentales. Los clanes Wong y otros se alzaron para dominar la aristocracia. Mientras el nieto imperial largamente ignorado ascendía como nuevo emperador, no lograba entender por qué buscaba deliberadamente noticias de Wong Yen. Florecía como la joya preciada de la familia Wong, aunque rara vez salía, los rumores hablaban de un temperamento melancólico. La siguiente noticia fue que había dejado la capital de Daki para recorrer el mundo. Me pregunté cuántos lugares habría visitado y envidié su espíritu libre, aunque sabía que mi vida estaba destinada a consumirse en la corte, investigar la corrupción, erradicar el fraude, eliminar redundancias. Por primera vez supe que incluso los funcionarios civiles afrontaban tantos intentos de asesinato. Tras incontables encuentros con la muerte ascendí a canciller de la derecha, y quienes antes me despreciaban como a un plebeyo solo podían fulminar con la mirada a mi espalda al retirarme. Durante años, Nanyu y Duchi permanecieron en paz. Ambos pueblos disfrutaron de descanso y recuperación, bañados en la satisfacción. Los anales sin duda registrarán mi nombre, Xia Sanan. Sin embargo, la antigua segunda princesa, ahora su majestad la emperatriz, se ha propuesto arreglar mi matrimonio y habla con franqueza, preocupada porque regrese a una casa vacía y a comidas frías. ¿Cómo podrían ser frías si mi residencia emplea un cocinero? No me atrevo a admitir la tenue sombra de alguien que aún permanece en mi corazón, una princesa de otro reino cuyo nombre ni siquiera me atrevo a pronunciar. Pasaron algunos años más y otro emperador de Daki falleció. Este gobernante fue verdaderamente una figura única en milenios, sin consortes ni herederos, dedicado por completo a criar a un niño de sangre real. El niño poseía un talento extraordinario. Su abuela materna había sido una princesa veterana y fue designado a la fuerza como heredero antes de ascender al trono como nuevo emperador. Circularon rumores de que el difunto emperador se había enamorado de la princesa de la familia Wong e incluso había escalado en secreto sus muros, pero no lo creí. ¿Cómo podría un emperador hacer algo así? Aquella historia no oficial era demasiado desmedida. Tras vivir solo tanto tiempo, adquirí la costumbre de pasear por las calles en mis días libres. Un día oí a alguien detrás de mí llamar, «Señor». En medio de la multitud bulliciosa me giré instintivamente y vi a un hombre y una mujer caminando muy juntos, de espaldas. El hombre que llamó se volvió, revelando una máscara que cubría su rostro, y la mujer nunca se volvió hacia mí. Sentí un mareo. Aquella silueta no había cambiado en absoluto. Era exactamente la misma que cuando se levantó y abandonó el salón en el Palacio Imperial de Daki tantos años atrás. Había venido a Nanua, acompañada ahora por un compañero amado, y aún así no me sorprendió. Duan significa halcón, un ave que surca los vastos cielos entre el cielo y la tierra. Su presencia en cualquier lugar era natural. Caminamos en direcciones opuestas y desaparecimos cada uno en la multitud clamorosa. Mañana no habrá descanso. Para que esa página de los anales de la historia